Bueno, pues ya volvemos después de esta pausa aquí en La Palestra, en Canal Costa del Sol. Esta noche toca hablar de consumidores y de consumo, lo que todos somos. Y nos acompañan en el plató esta noche pues los hermanos Martín Fuster. Son hermanos, doctores en Derecho, uno más especializado en el caso de Jesús en servicios financieros y otro en el mundo de las compras online, que es José Manuel, a los cuales les sigo agradeciendo que me acompañen esta noche. Hay un asunto antes de hablar de las cláusulas abusivas con Jesús que yo quería preguntarte, José Manuel. Esto del error de precio en el ámbito online, ¿qué es? Esto es un tema muy interesante porque, y más, actualmente acabamos de pasar lo que es el Black Friday, que al final se ha convertido como en un Black Month, ¿no? Porque ya estamos todos los meses con ofertas. Ahora tenemos un periodo navideño, por lo cual periodo también de oferta, de muchas compras. ¿Y qué es esto del error de precio? A veces, cuando vemos, como digo, Black Friday, ¿qué hay? Enorme descuento, hasta el 70% de descuento. Entonces, ¿qué significa error de precio? Bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? Ha habido un error en el precio. Y si vemos algo que está muy de oferta, ¿cómo podemos distinguir si es un error de precio o no? ¿Qué consecuencias tiene? Por ejemplo, me quiero comprar un teléfono móvil. El teléfono móvil vale 800 euros porque hay que estar recién salido al mercado y sin embargo aparece a 100 euros. ¿Qué pasa? Va al consumidor y lo compra. Esto fue un caso real que pasó, por ejemplo, en el año 2020, sí. En el caso de FNAC con un móvil Huawei. Se vendió un móvil a 100 y poco euros cuando estaba recién salido del mercado y valía unos 700 euros. ¿Qué pasó? Miles y miles de personas compraron, claro, eso se corre la voz, online, miles y miles de personas compraron ese producto. ¿Y qué pasa con el error de precio? ¿Estamos los consumidores protegidos? ¿Tenemos la razón los consumidores o no? Pues en este caso la respuesta es depende. Depende. Si es un error claro y manifiesto de precio, tiene derecho, en este caso el comercio, a cancelarnos el pedido. Si es un error claro y manifiesto de precio, tiene derecho a cancelarnos el pedido. Es decir, nosotros no podemos, como consumidores, vernos amparados por simplemente un error que ha habido en el precio. ¿Cuál es la clave aquí? Como dice, ¿y cómo sabemos si es un error manifiesto o no, ¿no? Pues eso es ya en el ámbito de la circunstancia concreta y de la prueba. Hay que ver, por ejemplo, el tipo de descuento. Por ejemplo, en el caso del móvil FNAC, esto llegó a arbitraje y al final a algunos consumidores que reclamaron en la Junta Nacional de Consumo, Arbitral de Consumo, le dio la razón a esos consumidores y les dijo, FNAC, tienes que entregarle estos móviles. Pero sin embargo, a otros que reclamaron, y también por otras vías, porque ya no sé si luego veremos que puede reclamar frente al arbitraje o al ámbito judicial, hay otros que reclamaron y le dijeron, no tiene derecho porque era un error manifiesto de precio. Claro. Entonces, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Por ejemplo, si una persona compra una unidad o compra 10, mira, si compra 10 tú estás queriendo aprovecharte porque sabes que es un error. También, como eso es la diferencia de precio, si hay una diferencia de precio que es una oferta razonable, sí. Claro, ¿qué pasa en esto ahora del Black Friday? En esto del Black Friday encontramos, por ejemplo, en una página web, oferta de hasta el 70% de descuento. Entonces, si compramos un producto con un 70% de descuento, nosotros entendemos que tenemos que estar protegidos porque estamos en un periodo especial de oferta. Entonces, hay que tener en cuenta muchas circunstancias, muchos elementos y ver el caso concreto. Tampoco, es decir, no, yo he comprado esto porque estaba a 26 euros y yo tengo razón, porque la ha publicitado y tiene que darle a ese precio. No siempre así, ¿no? Es verdad que todo el tema de la publicidad va a vincular al comerciante, todo lo que publique, todo lo que, las características que diga, todo eso va a vincular, el precio también, pero, ojo, si es un error de precio evidente, sí tiene derecho la tienda a cancelarnos el pedido. Ajá, muy interesante, muy interesante. Muchas cosas que hablar en el asunto del consumo. Ustedes habrán realizado contratos de mucha índole que tienen cláusulas. Pues las cláusulas, algunas pueden llegar a ser abusivas. Ahora vamos a tocar este asunto, pero primero vamos a ver un vídeo en relación con este tema. Uno de los sectores con los que más contacto suele mantener cualquier persona consumidora en su día a día es la banca y entidades de crédito. Es importante tener en cuenta que todas las comunicaciones que éstas ofrezcan deben ser comprensibles, dejando claro las consecuencias que ocasiona para la persona consumidora la celebración del contrato de servicios bancarios.
Puede ocurrir que el banco incluya en el contrato una o varias cláusulas abusivas, cláusulas decididas unilateralmente por la entidad, contrarias a la buena fe, ocasionando perjuicios al consumidor. Estas cláusulas provocan un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, por lo que, tras detectarlas, la Administración de Consumo impone las sanciones correspondientes y los jueces pueden declararlas nulas. Una cláusula abusiva puede ser cualquiera que vincule el contrato a la voluntad del empresario, que limite los derechos de la persona consumidora o imponga garantías desproporcionadas si hubiese un incumplimiento. En caso de detectar alguna, se aconseja informar a la Administración de Consumo. Es muy importante conocer con exactitud los detalles del contrato suscrito con la entidad para saber qué estamos firmando y a qué nos estamos obligando. En cuanto a las comisiones, hay que tener muy claro que son libremente establecidas por las entidades bancarias, pero solo se podrán referir a servicios que hayan sido aceptados expresamente por el cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. Por ello, las entidades de crédito deben poner a disposición de los clientes información sobre las comisiones habitualmente percibidas por los servicios que prestan con mayor frecuencia, así como los gastos repercutidos en dichos servicios. Esta información debe facilitarse de forma que permita la comparación entre entidades sobre los conceptos que devengan comisión, la periodicidad con que se aplican y el importe de las mismas. En cualquier caso, y antes de formalizar cualquier operación, es muy importante que el cliente tenga una información para adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas similares. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa, y habrá de entregarse de forma gratuita siempre antes de que el cliente quede vinculado por dicho contrato u oferta. Desde la Administración de Consumo se le recomienda que reivindique sus derechos ante las entidades financieras. Pues cláusulas abusivas. A veces a mí se me representa la figura de David contra Goliat, aunque a veces David le gana a las entidades bancarias, a esta figura de Goliat. Jesús, hay que leer muchísimo la letra pequeña de cualquier contrato bancario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Primero hay que tener en cuenta, ¿cuándo podemos hablar de cláusula abusiva? Sí. Un requisito muy importante. Ha explicado muy bien el ejemplo de David contra Goliat. ¿Por qué? Porque solo se aplica a consumidores, que eso quizás, no lo hemos mencionado antes, pero quizás es el elemento clave que va a cambiar la situación. ¿Por qué? ¿Quién es consumidor? Consumidor, dice la ley de consumidores, que es aquel que contrata con una finalidad ajena a su actividad o profesión. Por lo tanto, si yo compro algo para mi vida diaria, soy un consumidor, pero si yo contrato algo para mi profesión, no soy consumidor. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque en el caso de que hemos dicho de las cláusulas abusivas, cláusula suelo, cláusula de gastos, todo este tipo de cláusulas que han salido en los préstamos hipotecarios, siguiendo con el caso de los bancos, pero esto es aplicable a cualquier otro ámbito. Si una persona compra una vivienda, hemos dicho que sí es consumidor porque es para su vivienda, no es para un fin profesional. Pero si ese inmueble que compra es para hacer un negocio, por ejemplo, poner una peluquería, porque él es peluquero, esa persona no está protegida por el ámbito de consumo y no se puede hablar de esa persona de cláusula abusiva. Que eso muchas veces no se ha conocido. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, presento una demanda por cláusula abusiva porque tengo una cláusula suelo. Ojo, no podemos ampararnos en la normativa de consumo. ¿Por qué? Porque ese sujeto no es consumidor. Eso no quiere decir que esté totalmente desprotegido, pero la principal protección que tiene como consumidor, en ese caso no lo tiene. ¿Por qué? Porque actúa en un ámbito profesional. ¿Y cuál es la explicación de esto? Es sencillo, lo que hemos mencionado antes, esta diferencia de posiciones. La ley protege al consumidor porque entiende que frente a un empresario está en desigualdad. El empresario tiene una fuerza, una capacidad de información, de negociación, que el consumidor no tiene. Entonces la ley dice, yo protejo a este sujeto porque es la parte débil. Cuando un profesional, un banco, contrata con otro profesional, el caso del peluquero, aunque pueda parecer a veces que no es todo justo, pero son dos profesionales. ¿Qué dice la ley? Están entre iguales, que no siempre es así, y también ha dado muchas polémicas, ¿no? Pero es una primera distinción importante. Tiene que ser sujeto que contrata con finalidad ajena a su actividad profesional o empresarial. Y luego, la letra pequeña que ha mencionado, muy importante, porque ¿qué es cláusula abusiva? La ha mencionado el vídeo, pero es importante recordarlo. Primer requisito, que la cláusula no haya sido negociada, es decir, que el consumidor se encuentre el documento con esta cláusula ya incorporada. El banco me la ha puesto. Primer requisito, porque si el consumidor negocia esta cláusula, si dice, a mí esto no me parece bien, yo quiero cambiar X o Y, si no negocia, esta cláusula no puede ser abusiva,
porque dice, tú la has negociado, tú la has querido. Claro. Y segundo requisito, junto a esa cláusula que ya está predispuesta, es que esa cláusula cause un perjuicio al consumidor en contra de lo que se conoce como la buena fe. Es decir, el banco se ha aprovechado de meterte una cláusula que te va a perjudicar. Otra de las cláusulas típicas, la cláusula de gastos. El banco te ponía en el préstamo, el consumidor o el cliente se hará cargo de una lista de gastos, que son todos los gastos de notaría, registro, tasación, impuestos, etcétera, que es lo que ha provocado que igualmente los jueces digan, no, esto no se puede permitir, no se puede atribuir todos los gastos al consumidor. Y como eso, pues infinidad de ejemplos, claro. Sí, no, bueno, tipos de cláusulas, por ejemplo, yo tenía anotadas por aquí, pero desde pides un préstamo y hay un gasto de apertura. Pero puede haber muchos más gastos que vengan ya en el típico folleto impreso de un banco y que uno, como tiene necesidad del dinero, pues la praxis social yo creo que es firmar. Luego pueden venir los desengaños y otro tipo de cláusula abusiva, por ejemplo, son los intereses de demora abusivos. Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el interés de demora es abusivo? Porque siguiendo con lo que he explicado antes, son una cláusula que aparece en nuestro contrato que nosotros no negociamos, sino que el banco ya te pone, en caso de que el consumidor deba algún recibo, se le abonará un interés de demora del 18% o 20%, bastante alto. ¿Por qué es abusivo? Porque es desproporcionado, es muy alto. ¿Causa un perjuicio al consumidor? Lógicamente sí, ¿no? Entonces tiene un claro ejemplo de interés abusivo. ¿Cuál es la regla que dice el Supremo? Dice que el interés de demora no puede ser superior a lo que es el interés remuneratorio, es decir, el interés normal del dinero, que la remuneración que tiene el préstamo, más 2 puntos. A partir de ahí se considera abusivo. Otra particularidad, que con la nueva ley que he mencionado antes, que entra en vigor en la Ley 5/2019, los intereses de demora ya son obligatoriamente, es el interés remuneratorio más 3 puntos. Es decir, con la nueva ley se ha intentado paliar, ¿no?, o limitar este supuesto de casos más de cláusula abusiva, los más frecuentes, y los intereses de demora con la nueva ley ya no pueden ser abusivos porque la nueva ley es la que nos dice cuál tienen que ser. Ah, muy bien, vamos a mejor, menos mal. ¿Tenéis teléfono móvil? Bueno, sé que tenéis teléfono móvil porque yo he hablado con vosotros para gestionar este programa, obviamente, pero me interesa la marca Ninov. El sector de la telefonía móvil es uno de los sectores, el de las telecomunicaciones, en donde mayor número de quejas hay entre las asociaciones de consumidores y entre las administraciones de consumo. ¿Esto es realmente así? Sí, la verdad que suele ser uno de los sectores donde más reclamaciones hay, principalmente, como dice, porque todos tenemos un teléfono móvil, ¿no? Todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos un contrato con una compañía telefónica y a veces pues hay incumplimiento por parte de las compañías telefónicas que se pueden deber a muy diversas situaciones. Por ejemplo, también muchas veces ocurre que se dan una serie de ofertas por parte de la compañía que después no cumple, ¿no? Ese puede ser un supuesto típico, o un supuesto típico que queremos darnos de baja del servicio y te cobra una penalización que quizás es desproporcionada aunque no corresponde. Entonces, en ese ámbito suele haber o por baja, por portabilidad, por cumplimiento de contrato, cumplimiento de oferta. Claro, como todos tenemos un teléfono móvil, todos queremos cambiar de compañía o darnos de baja porque pagamos mucho mejor, y ahí ya es donde suelen venir todos los problemas. Claro, pero hay casos y muchísimos casos reales. La contratación física en tienda es una y la contratación telefónica es otra. Se supone que deberían ser exactamente iguales, pero caso real, contratas un teléfono, pues, por ejemplo en Yastel, caso real, y tienes 14 días para desistir del contrato y comunicas fehacientemente en una carta que tú desistes del contrato y en cambio te cargan la penalización y terminas en, ¿cómo se llaman estas entidades de morosos? Sí, en archivo de moroso, oficial de moroso. Sí. Esto es un caso real. ¿Cómo se protege a un consumidor en ese tipo? Claro, en ese caso hay que tener en cuenta que eso es muy importante. Ha puesto un ejemplo muy claro, muy típico, muy común, que la ley también ha sido reformada recientemente, ya ha aclarado, ¿no? El consumidor ha podido contratar una penalización. Esa penalización es válida siempre y cuando haya sido informado. Ahora bien, si yo contrato por un servicio de 24 meses, una permanencia, a cambio de un precio, solamente te lo rebajan, pero yo tengo mis 14 días de desistimiento, lo que hemos explicado antes, ¿no? Sí. Generalmente, ¿por qué? Porque te llaman al teléfono, te lo venden todo muy bonito, etcétera, pero luego tú dices,
a mí realmente no me conviene, ¿no? O lo típico, me han hecho una contraoferta de una compañía anterior. Sí. ¿Tengo el derecho de desistimiento? Sí, me doy de baja. ¿Te pueden cobrar la penalización? Realmente no, no te pueden cobrar la penalización. ¿Por qué? Porque si yo puedo desistir libremente en los 14 días y me va a cobrar la penalización, igual que si desisto dentro de un mes o 2 meses, realmente estamos vaciando de contenido el desistimiento. ¿Qué es lo que sí te pueden cobrar? Lo que sí te pueden cobrar, siempre y cuando te hayan informado, es, por ejemplo, los gastos de la instalación, que a lo mejor te dice, la instalación es gratuita, siempre y cuando mantenga los servicios en un plazo de 3 meses. Claro. Si te das de baja, el coste de esa instalación son 50 euros o 100 euros. Claro, y en eso, ¿qué ocurre ahí? Que si nos fijamos, cuando contratamos algo, al día siguiente ya tenemos al operador, a veces las cosas funcionan muy lentas cuando queremos darnos de baja y tal, pero cuando nos damos de alta, al día siguiente tenemos al operador en la casa instalándonos el router. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque si nos damos de baja, vamos a tener que pagar una penalización por la instalación. Por la instalación. Pero por eso es muy importante, que así lo dice la ley, que todo eso el consumidor tiene que ser plenamente consciente e informado de, ojo, tú tienes tus 14 días para desistir, pero si ya te viene el señor y te lo instala, te lo pueden cobrar. Si no te informan, y es la empresa la que tiene que probar que te ha informado, el consumidor puede recuperar todo ese dinero y no tiene por qué pagarlo. Y si no sé si entramos ahora o no en cómo se puede reclamar, que es muy interesante. Sí, sí, encantadísimo. Es una de las cuestiones que tengo previsto, porque cómo puedes reclamar y cómo puedes darte de baja con cierta sencillez, porque las empresas ponen muchísimas dificultades a la hora de la baja. ¿Cómo se puede reclamar? Es muy interesante porque, a ver, la primera reclamación, lo que todo el mundo hacemos, que es lo normal, tenemos un problema, ¿ante quién nos dirigimos? Ante la empresa, ¿no? Es decir, oiga, no estoy de acuerdo, este cargo no lo considero procedente, o me han cobrado algo que no se debe, etc. Pero en el caso de las compañías, que es muy interesante, que posiblemente los espectadores no lo conozcan, tenemos el arbitraje de consumo, que yo siempre digo que es el gran desconocido. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene el arbitraje de consumo? El arbitraje de consumo, que es, repito, es solo para consumidores, pues eso se llama arbitraje de consumo, hay que diferenciarlo del arbitraje normal, es un mecanismo que el árbitro, que va a ser una especie de juez, para que no entendamos, va a dictar una resolución que será vinculante para ambas partes. Es decir, el arbitraje de consumo es como una especie de juicio, pero en un órgano administrativo. ¿Qué ventajas tiene para el consumidor? Que es gratuito, ¿vale? No tiene que ir con abogado y procurador, que si pierden no hay costas. Esas son las diferencias de la justicia. ¿Cuál es la pega o inconveniente del arbitraje de consumo? Digamos, ¿por qué no es tan conocido, no? ¿Por qué muchas veces no recurrimos a ello? Porque el arbitraje de consumo tiene que ser voluntariamente aceptado por ambas partes. Es decir, la empresa tiene que querer someterse al arbitraje de consumo. Y estaremos pensando, bueno, entonces generalmente no se van a someter porque se le pone demasiado fácil al consumidor. Es cierto, generalmente no se someten. Pero ¿qué ocurre? Existe una serie de empresas que están adheridas a lo que se conoce como una oferta pública. ¿Y qué es esto? Simplemente es que una serie de empresas voluntariamente han comunicado al Servicio Arbitral de Consumo que ellas sí se someten a arbitraje. Ajá. ¿Cuál es la particularidad? Que por eso lo mencionaba con el tema de las telecomunicaciones, que la mayoría o muchas de las empresas de telecomunicaciones, MásMóvil, Orange, Vodafone, están sometidas al arbitraje de consumo. Por lo tanto, muchas veces nosotros reclamamos al servicio de atención al cliente de la propia entidad, que es el primer paso que he mencionado antes, pero muchas veces eso es infructuoso, ¿no? A veces es un infierno, horas de llamada y no nos solucionan. ¿Nos queda la vía judicial? Sí, pero muchas veces, como la presento, si tengo que ir con abogado o no, claro, puede haber costas, pero tenemos ahí ese instrumento, el arbitraje de consumo, que la mayoría de las entidades de telecomunicaciones están adheridas y podemos recurrir a ello, que como digo es gratuito para el consumidor, podremos exponer nuestro caso con total libertad y si sale una resolución que es favorable para nosotros, la entidad está obligada a cumplirla. Claro, todas las empresas pues no están obligadas a participar en el arbitraje de consumo, no. En el arbitraje de consumo, con lo cual, claro, se le pone más complicado al consumidor. Yo creo que hay un órgano gubernamental, no sé qué ministerio, para este ámbito de las telecomunicaciones llega hasta, creo que se llama algo así de sociedad de la información, al que puedes administrativamente recurrir, pero el último caso es el juez.
Claro, ese órgano administrativo también es importante, que no lo he mencionado, junto al arbitraje de consumo, porque también es un organismo administrativo y que también tiene competencia para resolver todas estas cuestiones. Es cierto que hay una serie de materias que se excluyen, ¿no?, pero siempre tendremos también esa otra vía y por supuesto siempre queda la vía judicial. La vía judicial, recordar también a los espectadores que siempre pensamos, hay que ir con abogado y procurador, pero no siempre, ¿vale? Cuando queremos reclamar, sobre todo en materia de cuantías, ¿no?, es decir, me han cobrado 100 euros o 200 euros que no me deben, hasta un límite de 2.000 euros se puede presentar una demanda judicial sin necesidad de abogado y procurador. Cuando queremos reclamar cuantías hasta 2.000 euros. También es muy interesante. Ustedes, señoras y señores, seguramente tendrán seguro de vida, de salud, en la propia casa. El ámbito del seguro, hay mucha publicidad en televisión, sobre todo yo lo llevo observando en los últimos meses, seguros de todo tipo, desde el automóvil, son los más recurrentes, y hay numerosísimas ofertas. Se contrata online también y se contrata telefónicamente. Hay que tener especial cuidado a la hora de observar las condiciones, las coberturas, etcétera, etcétera, que contratamos. Sí, ¿verdad? Siempre, en los seguros, siempre fijarnos qué cubre realmente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues mira la póliza y mira cuál es lo que te está cubriendo realmente, porque a lo mejor, o muy típico también en los seguros, es seguro de viaje. Ay, voy a comprar o contratar un seguro de cancelación. Y ese seguro de cancelación, ¿qué cubre? Cancelación por tu propia voluntad, cancelación por causas justificadas tuyas, porque tiene un trabajo, porque si no miramos bien la letra pequeña, al final vamos a pagar un seguro que no nos va a servir para lo que realmente queremos. Entonces, a la hora del seguro, siempre mirar muy bien lo que es la póliza, qué son las coberturas que cubre y cuáles son las causas que están excluidas del seguro. Sí, es un consejo muy interesante porque casi todos conocemos a alguien de nuestra familia o a nosotros mismos o a algún amigo que llama al seguro del hogar y les dicen, esta cobertura no está cubierta. Esto no está cubierto, mire usted, no, porque en cualquier pequeño desperfecto del hogar. Creo que ahora le llaman manitas. Que si tienes que contratar a alguien para que te ponga una bombilla o te cuelgue un cuadro, se llaman manitas. Así que ojo al ámbito de los seguros, que es un factor importante también. Y bueno, ¿cómo darnos de baja? Es decir, ¿cómo darnos de baja de los servicios? Que parece que es un auténtico calvario. Pues, o ¿cómo cambiar de banco? ¿Qué problemas nos pone un banco para que digamos que me lo llevo todo, que quiero irme de este banco porque me interesa otro? Vamos a hablar de eso inmediatamente, pero tengo también un vídeo que va a ilustrar el tema siguiente. Si estás harto de las comisiones que te cobra tu banco por tener tu cuenta corriente, ¿por qué no te cambias? Aún existen cuentas que pueden utilizarse para el día a día que no cargan comisiones de mantenimiento, ni por transferencias ni por emisión de tarjetas. Incluso algunas retribuyen los saldos depositados si eres un nuevo cliente. Que no te dé pereza. Para cambiarte tan solo deberás rellenar un formulario de solicitud de traslado de cuenta de pago, en donde deberás indicar lo que quieres traspasar de cuenta, por ejemplo, transferencias periódicas, abonos, saldos existentes, recibos domiciliados y la fecha a partir de la cual quieres que se carguen en la cuenta nueva. Una vez que la nueva entidad reciba el formulario, esta será quien se encargue de todas las gestiones de manera gratuita. En el formulario también podrás solicitar el cierre de tu antigua cuenta, siempre y cuando no haya algún impedimento para ello, por ejemplo, pagos pendientes o porque mantengas en tu antigua entidad otros productos que te exijan mantenerla abierta. Elige bien. Recuerda que no hay una mejor cuenta para todos. La elección dependerá de nuestro perfil de ingresos y gastos, de nuestro nivel de vinculación con la entidad y en algunos casos también de nuestras habilidades digitales. Y es que los colectivos más vulnerables tienen cada vez más complicado poder disponer de una cuenta sin comisiones, principalmente personas mayores que no tienen posibilidad de acceder a la banca digital, que es la que ofrece más opciones para tener cuentas sin comisiones. Para encontrar la cuenta que mejor se adapta a tu perfil, consulta nuestro comparador de cuentas corrientes. Bien, pues yo creo que durante todo el programa podría haberle puesto a ustedes casos personales en muchos ámbitos. Vamos a ver, yo tengo una señora madre como todos y no tiene habilidades digitales. ¿Le podemos exigir, en este caso, a las empresas, en las entidades bancarias,
otro tipo de información, porque los abuelos llevan mi cartilla y la actualizo, y no saben utilizar siquiera un cajero automático. Esto es un problema. Claro, realmente lo que hay que tener en cuenta es que la información debe ser accesible y comprensible y teniendo en cuenta el destinatario. De hecho, una de las últimas novedades de la Ley de Consumidores es incorporar el concepto de consumidor vulnerable. Sí. ¿Y quién es consumidor vulnerable? Pues realmente no hay una definición exacta, sino es una definición genérica atendiendo a las circunstancias del caso. Pero un supuesto claro es el que acaba de poner. Una persona mayor que no puede manejarse pues con los medios digitales al igual que hacemos los jóvenes. Pues las empresas tienen que comunicarse con esa persona y ofrecerle todas las facilidades para que puedan ejercer su derecho. Claro. Estamos prácticamente llegando al tema final y al final del programa, quería decir, y me quedan muchos temas, así que no quiero dejar de tocar el asunto de lo que ya se conoce públicamente como las tarjetas revolving. ¿Esto es especialmente preocupante? Es preocupante porque, en primer lugar, muchas veces aparece igualmente muchísimo anuncio en televisión que casi que te tienen que meter un crédito o la necesidad de que contrate un crédito. ¿Qué tienen las tarjetas revolving? Para quien no lo conozca, lo que hace es que tú puedes pedir una tarjeta y, a diferencia de pagarlo aplazado, lo pagas en pequeñas cuotas. Estas pequeñas cuotas, que en principio puede parecer cómodo, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene unos intereses muy altos, ¿no? Puede ser incluso de 25, 26, 30% solo de intereses. Que la mayoría de esas cuotas pequeñas estamos pagando intereses. A su vez, si impagamos, ese impago de esa cuota suma, se capitaliza, que se llama, es decir, esa deuda suma más intereses, y como las cuotas son pequeñitas, se puede montar una bola bastante grande que nunca terminamos de pagar. Claro. ¿Qué es lo que ha dicho en ese caso la justicia? Lógicamente no permite que existan este tipo de productos con estos intereses tan elevados, ¿no? Creo que hace un año salió la sentencia del Supremo que castigó, ¿no?, con la nulidad unos intereses del 27%. ¿Qué alegaba la entidad para poner estos intereses tan elevados? Dice la entidad, hombre, es que tenemos que tener intereses elevados porque estamos ante un tipo de crédito que se ofrece a la gente con una alta posibilidad de impago. Pero claro, el Supremo dijo, hombre, el hecho de que sea un crédito ágil, ¿no?, incluso el Supremo reconoce que se ofrece agresivamente a los clientes, no puede hacer que la obligación de evaluación de la solvencia, es decir, los bancos, las entidades que están obligadas a evaluar la solvencia, a ver si el cliente tiene o no posibilidad de devolución del dinero, es una obligación que tiene la entidad, no puede ser que porque tú no hagas bien tu trabajo o tú concedas crédito alegremente, ahora te quieras justificar en que no te lo pueden devolver para subir ese interés, ¿no?, que como digo son bastante elevados y luego tanto daño acaban haciendo. Bueno, pues hemos llegado al final. Un último par de consejos que quisiera facilitarles a la audiencia. Entramos en un periodo intensísimo de compras navideñas. Luego vendrán las rebajas, que habrá que ver si estaba previamente o no previamente rebajado el producto. Así en general, ante la época que se nos avecina en el ámbito del consumo, ¿qué podemos decir? Pues, en primer lugar, yo creo que precaución ante todo, ¿no? Precaución. Has comentado un caso muy claro, ¿no? Una rebaja, pero luego realmente no existe tal rebaja, ¿no? Eso lógicamente es una práctica fraudulenta, ¿no? Es decir, si me dicen un 50% y el precio está igual que el mes pasado y que el anterior, eso sería una práctica fraudulenta porque realmente no hay tal publicidad, ¿no? Te quieren hacer creer que tiene un descuento cuando no lo tiene, ¿no? Claro. Eso, si lo detectamos, igualmente podemos denunciarlo ante el organismo de consumo para que ponga la sanción correspondiente. Pero de todas formas, como son tan frecuentes, tenemos que ser siempre muy cautelosos. Muy cautelosos, comparar mucho antes de decidirnos y, si estamos en el ámbito de las compras online que hemos visto antes, ir siempre a páginas seguras, evitar, como bien comentaba el vídeo, aquellos chollos, ofertas espectaculares que nos ofrecen páginas dudosas, porque luego pueden acabar mal. Claro, sentido común sobre todo, ¿no? Sentido común, consumo responsable y, para no repetir lo mismo, ¿qué pasa si nuestros derechos se han vulnerado? Reclamar, ¿no? ¿Cómo reclamamos? Para hacer un resumen, primero, siempre a la empresa, para intentar tener una solución. ¿Que no es posible? Tenemos la opción de ir a lo que llamamos a consumo, al organismo de consumo, pero lo que va a hacer es una mediación, ¿vale? No va a resolver, va a mediar para llegar a un acuerdo. Si no es posible, ¿qué opciones tenemos? Muy recomendable ir a arbitraje, si la empresa quiere, y arbitraje, porque ya hemos visto que es gratuito, y si no, acudir a la vía judicial.
Bueno, los juzgados sabemos dónde están, pero las juntas arbitrales de consumo son municipales. Sí, pues podemos ir a la oficina, se llama la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, y ahí es, por ejemplo, donde entregamos, si queremos ir a consumo, también ahí nos da información sobre consumo, y después, aparte, tenemos lo que sería el arbitraje. Ajá. Pues muy bien, ya solamente me resta pues daros las gracias por acompañarme esta noche aquí en el programa, en La Palestra. José Manuel Martín Fuster, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Mercantil. Y también Jesús Martín Fuster, doctor en Derecho y profesor de la Universidad, en este caso de Civil. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Encantado. Por estar conmigo aquí en La Palestra. Bueno, pues será hasta otra oportunidad en su programa, en La Palestra, aquí en Canal Costa del Sol Televisión. Ha sido todo un placer volver a acompañarles esta noche. Gracias y hasta la próxima.